Dulce Leni. Muy buenos días, gente dulce del mundo, gente dulce de la estación virtual, gente dulce que está conectados en esta maravillosa mañana desde el canal 39 de Colcable en Cundinamarca y en el Tolima, y por supuesto en algunos municipios del norte del Tolima nos sintonizan desde el canal número 36. Saludamos a toda la gente que está conectada con nosotros. Yo, Leni Avellaneda, más conocida como Dulce Leni, y el programa de hoy está enfocado en la violencia de género. Violencia de género, ¿han escuchado este tema? Ustedes, televidentes, oyentes de Radio Estación Virtual que están conectados con nosotros, ya empezaron a hacer sus preguntas por Instagram, @dulce.leni, por las redes sociales de la Estación Virtual y, por supuesto, por Facebook de Dulce Leni. Ya nos han llegado preguntas en esta maravillosa mañana sobre este tema, ¿qué será la violencia de género? Y para resolver todas sus dudas, hoy tenemos dos invitadas súper importantes en el departamento del Tolima. Hoy me encuentro con parte del equipo interdisciplinario de la Red de Mujeres de Ibagué y del Tolima, REMI. Me encuentro con la psicóloga Angélica María Barragán Obando. Muy buenos días, Angélica. Buenos días, Leni, y muy buenos días para todos y todas. Esperamos que este espacio sea, pues sabemos que es de gran importancia para la comunidad y la sociedad en general, pero que también resuelva algunas inquietudes y a veces algunas dudas que tenemos con relación al tema de violencia de género. Gracias por la invitación. Ay, gracias a ti por estar acompañándonos. También me encuentro con la abogada Diana Marcela Barbosa. Muy buenos días, Diana, ¿cómo amaneces? Muy buenos días a usted y a todos los oyentes. Esperamos de verdad con todo el gusto poder replicar lo que hemos aprendido en el trasegar de este proyecto, para que a su vez las personas que nos escuchen y adquieran ese conocimiento puedan replicarlo a nivel social. En esta maravillosa mañana vamos a hablar de estos temas que son muy interesantes, que son temas fuertes, pero que vamos a tener en cuenta todas las personas que hemos sido víctimas o que somos víctimas actualmente de violencia de género. Vamos a hablar con nuestras queridas invitadas en esta mañana. Vamos a hablar primero, no sé quién de las dos me quiera responder, que nos cuente de qué se trata esta Red de Mujeres Ibagué y el Tolima. Remi. Bueno, la Red de Mujeres de Ibagué del Tolima, quiero contarte, Leni, a todos que este año cumplen 10 años de creación y de apoyo, un apoyo que realmente realizan, caracterizada en dos palabras, yo siempre he dicho, ¿sí? La solidaridad y la empatía. Eso caracteriza a la Red de Mujeres de Ibagué. Está conformada por 23 mujeres, mujeres de Ibagué, que son amas de casa, líderes, trabajadoras, y que de una manera voluntaria y solidaria pues han querido hacer parte pues de este hermoso proyecto que es la Red de Mujeres de Ibagué del Tolima. La Red de Mujeres de Ibagué del Tolima es sin ánimo de lucro. La metodología, digámoslo así, de trabajo para ellas poder de pronto adquirir algunos beneficios con relación a cómo poder aportarle a las mujeres en temas de transporte, hospedaje, atención psicojurídica con los grupos que tienen interdisciplinarios, lo realizan a través de la gestión que realizan con diferentes instituciones, con alcaldías, inclusive con ONGs, y es así como ellas de una u otra forma han podido sostener un programa muy importante y muy lindo, que es un programa de atención integral a mujeres, que si bien es cierto, tal vez quisieran ellas y todos los que hacemos parte de la Red de Mujeres, hacer mucho más por las mujeres víctimas, creemos que damos un gran paso con ellas, ¿sí? Es un gran aporte que se hace porque es abrirle las puertas a las mujeres y decirles, no están solas, tienen aquí, cuentan con apoyo y pues hay un proceso de orientación psicojurídica, algunos proyectos y convenios cuentan con el tema de refugio, que le da refugio a mujeres víctimas y a sus hijos o a su núcleo familiar, y todo el acompañamiento que se hace a través de gestoras. Esto es lo más hermoso, las gestoras
son las mujeres que hacen parte de la red y que hacen un acompañamiento permanente con la mujer. Las acompañan a cada una de las instituciones, si tienen que ir a Fiscalía, Medicina Legal, a Comisaría de Familia, Policía, si tienen que estar en refugio, hacen un acompañamiento permanente. Y esto es como el valor, digamos, más hermoso que tiene el programa, ¿sí? Claro. Ese acompañamiento permanente que tienen a través de las gestoras. Y pues obviamente tienen un equipo interdisciplinario de varios profesionales. Pues acá tenemos a la doctora Diana Barbosa, abogada penalista con mucha experiencia. Contamos también, por ejemplo, con profesionales como la doctora Fanny Barragán, que fue ex procuradora de familia y también ha liderado muchos procesos de mujer y de infancia y adolescencia. Psicólogas, tiene un equipo de psicólogos. Bueno, cuenta con el apoyo de muchos porque se ha ganado el corazón. La red de mujeres se ha ganado también el corazón de todo este equipo interdisciplinario. No están solas, mujeres, no están solas. Recuerden que en la descripción del video ustedes están viendo los números telefónicos para que se comuniquen con la red de mujeres, para que ustedes tengan voz, por supuesto, y denuncien cualquier agresión, cualquier vulneración de sus derechos. Vamos a hablar sobre qué es la violencia de género. Diana, ¿nos cuentas qué es la violencia de género? Claro, mira, la violencia de género es un grave problema social que está acabando con la vida de un gran número de mujeres cada año. De suerte que además de las vidas que se han terminado por esta violencia de género, hay muchas que sufren lesiones físicas y psicológicas. Es un problema que ha adquirido gran relevancia en los últimos años y que ha destinado muchos esfuerzos para contener ese tipo de violencia. Es importante aclarar que la violencia de género no se ejerce únicamente entre parejas o exparejas o alguien que tenga vínculo con la familia. Esta violencia va mucho más allá, supera el entorno cercano que tiene una mujer. Dice que la violencia de género es aquella que afecta a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Esa violencia de género es cualquier acto de agresión que esté basado en una situación de desigualdad, en el marco de esas relaciones de dominación de los hombres hacia las mujeres, que pueda tener como consecuencia un daño, sea físico, sexual, psicológico. Eso realmente es lo que a grandes rasgos se considera violencia de género contra la mujer. Es una primera pregunta que nos acaba de llegar de un oyente que está conectado con nosotros. Nos está preguntando, ¿violencia de género también incluye a la población LGBTI? Sí, claro, por supuesto. Perfecto, están incluidos también. ¿Ellos también pueden comunicarse a las líneas? Claro que sí. Ok, entonces atentos, comunidad LGBTI y mujeres que están conectadas con nosotros, ustedes se pueden comunicar a las líneas que están presentes en la descripción del video para que su caso sea atendido, para que no guarden más silencio. Calladitas no se ven más bonitas, se ven más bonitas vivas. Recuerden eso, las queremos vivas, las queremos con nosotros y las queremos fuertes, sanas y salvaguardadas. Y recuerden que no están solos. Son las 9:13 de la mañana, están conectados con Dulce Leni en la estación virtual. Continuamos conectados con Dulce Leni en la estación virtual en el canal 39 de Colcable para Tolima y Cundinamarca y para los municipios del norte del Tolima en el canal 36. Continuamos en este especial de violencia de género. Recuerden que nuestros invitados es Diana Marcela Barbosa, abogada penalista con mucha experiencia en este tema, y también contamos con la doctora Angélica María Barragán, que es psicóloga, y ellas están compartiendo sus historias, sus conocimientos y su experiencia en el trabajo de violencia de género. Diana, cuéntanos cuáles son las principales causas de violencia de género. ¿Cuáles serán esas causas de violencia de género? Leni, antes de responderte a esta pregunta, yo quisiera aclarar algo a la audiencia. Okay. La red de mujeres está enfocada por su proyección social a la atención de violencia contra la mujer. Si bien la violencia de género está enfocada a varios grupos, por ejemplo, a la comunidad LGTBI, como lo preguntaba algún oyente, la red de mujeres se enfoca, su proyecto es en la atención de violencia de género contra la mujer. Esto para efectos de que de pronto
algunos oyentes se comuniquen con las gestoras de la red y ellas tengan que hacer la aclaración, solamente para efectos de que los oyentes tengan claro que vamos a, si bien la violencia de género comprende y es un campo muy amplio, en este caso estamos enfocados exclusivamente en la violencia que tiene que ver contra la mujer. Me preguntabas cuáles son las causas de la violencia de género. Correcto. Yo considero que la violencia de género tiene su origen en la cultura, en la educación, en la religión, en las leyes, en el propio lenguaje que ha mantenido a la mujer en una condición de supuesta inferioridad. Es la socialización constante de esos estereotipos transmitidos por esa cultura patriarcal de nuestros padres que nos enseñaron a ser hombres, que nos enseñaron a ser mujeres, pero no nos enseñaron a ser personas. No nos enseñaron a respetar el derecho del otro, no nos enseñaron a conciliar nuestras diferencias, no nos enseñaron a que debemos hacer respetar nuestros espacios. Esto ha hecho que la mujer tenga que enfrentarse a un sinnúmero de desafíos, porque no nos enseñaron a valorarnos, no nos enseñaron a asumir desafíos, a enfrentar con responsabilidad las circunstancias que se nos presentan. No nos enseñaron que nosotros no podemos ceder nuestra vida a merced de otras personas, que nosotros debemos aceptarnos, querernos y valorarnos como somos, ¿sí? Correcto. Esa es, en mi sentir, la principal causa de la violencia de género en el mundo. Ser hombres siempre ha sido equiparado con agresión, con poder, con orden, con control, con ser dominante, con que los hombres por naturaleza son violentos, o incluso justificamos esas conductas aduciendo que es producto de un trauma que vivieron en la infancia, o que son enfermos, o que son locos. No, nada de esto es cierto. Hay que dejar de creer y justificar realmente que el maltrato a las mujeres es algo raro y es algo que se presenta únicamente en la esfera íntima y que debe ser resuelto por la pareja. También hay que dejar de creer que esto solamente sucede en las mujeres de escasos recursos. Hemos visto cómo en la alta sociedad es mucho más común este tipo de violencia contra la mujer, pero es menos socializado, menos levantan las mujeres la voz por miedo, por el que dirán, por su condición social, por no ser recriminadas. No hay manera de romper esas relaciones abusivas que se presentan entre hombres y mujeres. También hay que dejar de creer que los hombres adictos a las drogas son los únicos violentos, o que es el estrés de su trabajo el que les produce esas reacciones violentas. Nada de eso es cierto. No hay nada que justifique la violencia contra la mujer. La violencia no se justifica y la violencia no es normal. Hay una frase de cajón que suena y nos dice: dese su lugar. ¿La han escuchado en las abuelas? Las abuelas le dicen: dese su lugar, mijita. ¿Cuál es su lugar? Hágase respetar. Recuerden que ustedes tienen voz. Recuerden que no están solas, que cuentan en este momento en la ciudad de Ibagué con este grupo de mujeres, con la red de mujeres. Pueden llamarlas, pueden comunicarse con ellas, buscar ayuda, no están solas y repito, calladitas no se ven más bonitas, se ven más bonitas vivas y las queremos vivas a todas. Vamos a hablar con Angélica. ¿Cómo podemos identificar estas formas de violencia hacia las mujeres? ¿Cómo se identifican esas formas de violencia? Porque son varias las formas de violencia. Bueno, voy a responder a esa pregunta, Yolini. El maltrato realmente es un proceso cíclico que inicia poco a poco, con un goteo de pequeños episodios que parecen realmente insignificantes, pero que no lo son. Ese ciclo comienza con una acumulación de tensión, de agresiones psicológicas, físicas, que al parecer no tienen el mayor peso. Son, a juicio de muchas mujeres, simples, no trascendentales. Fue un moradito, fue una palmadita, fue un jaloncito de pelo, me dijo boba, me dijo loca, pero eso no es nada. Eso hace parte de lo normal en las parejas, en las relaciones entre padres e hijos, entre las relaciones entre hermanos, en las relaciones entre jefe y empleado. Pero resulta que no es así. Ese es el primer ciclo de esa violencia. Luego esas agresiones se tienden más fuertes, más dominantes, más agresivas, causan más daño,
alteran más la sensibilidad de las mujeres, las ponen en una situación de empezar a creer que ellas son culpables de las agresiones de las cuales están siendo objeto. Luego viene un tercer ciclo, que es el ciclo del arrepentimiento. Por favor, perdóneme, se lo prometo, es la última vez, yo la amo, esto no va a pasar. Si usted hubiese hecho lo que yo le pedí, esto no hubiese pasado. Si usted se comportara mejor, yo no la hubiera agredido, usted lo buscó. Yo solo respondí, pero usted es la mujer de mi vida. Le prometo que esto no va a volver a suceder. Y vuelve el romanticismo, el empalago, el se lo juro. Y esa situación de rodilla que en ese momento genera el hombre va desapareciendo, desvaneciendo en el tiempo. Y vuelve nuevamente a repetirse el ciclo de violencia leve. Y así se convierte en un círculo del cual las mujeres difícilmente pueden salir. Si no buscan ayuda, si no entienden que nada, absolutamente ningún comportamiento justifica la violencia contra ellos. Hay varios tipos de violencia que hay que aprender a identificar. Hay una violencia física que es la más palpable, ¿sí? La que deja huella, la violencia que obliga a que las instituciones remitan a la persona violentada, a la mujer violentada, a una institución de salud, ¿sí? A una medicina legal para que se le practique un dictamen porque hay evidencia en su cuerpo. Esa es la violencia más fácil de poderse identificar. Hay otra violencia que es la violencia psicológica. Esa es la violencia que no se ve, pero es en nuestro sentir la violencia que más causa daño. Y es esa conducta verbal o no verbal que produce en la mujer una desvaloración o una desvalorización, un sufrimiento que está precedida de insultos, de expresiones como estás loca, eres una histérica, ignorante, atrasada, fea, o frases de menosprecio como no sirves para nada, no te creo buena para hacer nada, eres mala madre, si no fuera por mí tú no serías nadie, si yo no fuera la importante, ¿qué sería de tu vida? ¿Qué vas a hacer de ti? Hay intimidaciones o amenazas en esa violencia psicológica como me voy a llevar a los hijos, te los voy a quitar, yo soy el que tengo mayor poder económico, yo puedo más que tú, yo tengo abogados, yo puedo demostrar que tú no eres una mujer capaz de tener a tus hijos. Y empiezan a llevar tal intimidación que la mujer termina subyugada a todo lo que esa persona quiere hacer con ella. Hay otra formalización de esa violencia psicológica y es el abuso de autoridad. Como por ejemplo, registran las cosas de las víctimas, les revisan sus correos, les preguntan cosas como ¿dónde estuvo? ¿Por qué no ha llegado? ¿Hace 10 minutos salió? ¿Para dónde se fue? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué no pidió permiso? ¿Por qué no me dijo que tenía que hacer tal cosa? Hay otra forma en que se produce esto y es la exigencia de obediencia, ¿sí? Que obligan a la mujer incluso que no trabajen fuera de la casa, que estén ahí en la casa subyugadas trabajando para ellos, que no estudien, que no se formalicen, que no se superen, que no creen su propio proyecto, porque eso que genera una dependencia económica a través de la cual ellos pueden manipular a las mujeres. Entonces eso obliga a que la mujer se desnude, se culpabilice de su inferioridad, de que sienta la necesidad de tener un padre, una figura ahí que la represente en todo el campo, porque se siente tan desvalorizada y tan incapaz de afrontar su realidad, de salir adelante, como ocurre con muchas mujeres que no teniendo esa figura han sacado a sus hijos profesionales sin tener que acudir a otros. Es ahí donde el equipo interdisciplinario, por ejemplo, de la Red de Mujeres hace mucho enfoque. Nosotros no solamente les brindamos el acompañamiento psicojurídico, ayudamos a establecer por qué hay tanta debilidad en la estructura de formación de la mujer, ¿sí? Por qué son tan permisivas en ciertos aspectos, qué las lleva realmente a sentirse sometidas en esa relación, sino que también identificamos, bueno, ¿qué está haciendo por usted? ¿Cuál es su proyecto productivo? ¿Cómo empezar a quitarle fuerza de poder a esa persona que está absorbiendo totalmente el control de una vida? Porque no es de un aspecto de la vida, es de una vida por completo, y no solamente la vida de la mujer, sino la vida de su núcleo familiar, porque como hace la mamá, hacen sus hijitos.
Hay otro, reiteraba que este tipo de maltrato psicológico es el más difícil de detectar, pero es el que más daño causa. Es el que nosotros físicamente no podemos ver, pero que en el corazón ha causado tanto daños que incluso ha llevado a muchas mujeres a intentar suicidarse, a querer quitarse la vida porque ya no aguantan la presión, pero no encuentran una solución a sus problemas, no encuentran cómo salir, no encuentran quién las apoye, se sienten revictimizadas cuando por fin, después de muchos años de maltrato, deciden alzar la voz, cansadas, agobiadas, y nadie las escucha. Otro tipo de violencia que advertimos es la violencia sexual o el abuso sexual. Esta incluye cualquier acto de naturaleza sexual forzada. O sea, el hecho de que yo tenga una pareja no quiere decir que yo tenga que ser obligada a sostener relaciones sexuales y a tener comportamientos de contenido sexual contrarios a mi deseo. Cualquier cosa que vaya contraria, en la que yo me sienta obligada, es una violencia sexual. Que eso no implica que cuando esa violencia sexual pueda tener una connotación ya de otro tipo, no solamente de violencia intrafamiliar, sino de un acceso carnal violento que también se puede dar entre parejas. Es importante hacer esa precisión frente a la violencia sexual. Otro tipo de violencia que se presenta es el acoso sexual. Y eso es muy dado en las relaciones de trabajador-empleado, de profesor-estudiante. Ese tipo de violencia que desde incluso el mismo colegio se advierte, y es aquella conducta consistente en la solicitud de favores de naturaleza sexual para sí o para otra persona, en la que el sujeto activo se vale de esa situación de superioridad laboral, llámese docente o análoga, ¿sí?, para exigirle que esa persona ceda a sus caprichos, sostengan relaciones, se permita tocar para pasarles una nota, para darles un trabajo, para un ascenso, para subir el sueldo, hasta para dar un permiso, que por ley muchas mujeres tienen. Y muchas mujeres callan esas situaciones para no perder sus empleos, para no salir del colegio, para no perder una nota. Continuamos conectados en Dulce Leni, hemos escuchado algunos tipos de violencia, tenemos preguntas del público, aquí vamos con una pregunta del público, a las personas que nos están escuchando o nos están viendo en la estación virtual, y aquí nos preguntan qué pasa con la violencia callejera. ¿Cuál sería la violencia callejera? Estos piropos, estos hombres que vamos caminando por la calle y todo el tiempo nos están susurrando obscenidades. ¿Qué pasa con ese tipo de violencia? Como advertimos desde el principio, cuando hablamos de la violencia de género en general, dijimos que esto no solamente se presenta en las relaciones de pareja, expareja, en el ámbito familiar, laboral o social. También incluimos ese ámbito social que pues podría inmiscuirse la violencia que tiene la mujer en las calles, que donde es agredida en su integridad por piropos obscenos, por comentarios sexistas, machistas, frente a las mujeres que en cierto modo transgreden su derecho a no tener una vida libre de violencias de cualquier tipo. Entonces, este tipo de violencias, si bien no tienen la connotación que uno quisiera, es decir, llevarlas al ámbito del campo penal, de todas maneras sí permiten, en cierto modo, que uno pueda... es que es difícil que tú puedas identificar plenamente una persona para iniciar una acción legal frente a un, qué sé yo, constructor, que son los más avesados para este tipo de situaciones, o los vendedores ambulantes, como tú te vas a ir, ven, oye, ¿cómo te llamas? Regálame tu número de cédula para formular una queja frente a un comportamiento obsceno, que estaría inmerso incluso en una contravención policial, ¿sí? Por las relaciones, cómo se deben ver las relaciones sociales. Me faltó algo importante, Leni, y es la violencia económica. Es una violencia que poco se habla, pero que es una violencia que está más fresca que nunca. Es una violencia que incluye la privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos que provee la mujer. Hay mujeres que son las proveedoras de su hogar, pero que no tienen disposición de esos recursos, que sus parejas les manejan las tarjetas, que les dicen en qué pueden gastar, en qué no pueden gastar, si les pueden dar a sus hijos o no les pueden dar a sus hijos, qué deben hacer con sus recursos. O sea, no tienen disposición ni siquiera de su propio patrimonio.
Este es algo que es muy constante también. O aquellos hombres que violentan económicamente a sus mujeres, no porque no les dejen manejar, sino porque las humillan, las maltratan, las condicionan. Quiere que le dé para el almuerzo, entonces haga determinada cosa. Quiere que le dé para sus hijos, compórtese de determinada manera. No trabajes, si trabajas yo no te doy nada. Eso es una forma de violencia económica que está muy viva en este momento. Correcto. Conectados con Dulce Leni en la estación virtual y en el canal 39 de Colcable. Recuerden que estamos llegando a los municipios del norte del Tolima en el canal número 36. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube Dulce Leni, activar la campanita de notificaciones. Ahí se enteran cada vez que yo subo un video. Vamos con música en esta bonita mañana. Conectados con Dulce Leni en esta mañana hablando de violencia de género, en este especial con estas maravillosas invitadas que nos están explicando, nos están contando un amplio recorrido sobre este tema. Recuerda que la violencia de género no tiene estrato, está presente en todos los estratos y algunas veces las personas de estratos elevados tienen vergüenza de denunciar por el que dirán, pero esto no puede pasar más. No te vas a quedar callada y vas a denunciar. Es mejor el que dirán, que realmente no es importante, porque esto no es nada relevante. Es más importante tu vida, tu seguridad, la seguridad de tus hijos, tu integridad personal. Así que la idea es que denuncies. También recordamos que la violencia tiene escala. Ya hemos hablado acá, nuestras queridas invitadas nos han explicado la escala de la violencia. Recordemos esto y ahorita queremos saber con Angélica cuál es el impacto de la violencia de género en las víctimas. Bueno, la violencia de género deja unas consecuencias devastadoras realmente, ¿sí? En las víctimas, y nos vamos a concentrar un poquito en el tema de las víctimas, pero no solamente en las víctimas, también en sus familias y incluso muchas veces en su círculo social por el impacto que generan ciertos hechos. Sobre todo porque, como lo decía Dianita, por ejemplo, violencias como la psicológica, ¿sí? Que no se toca ni se ve, pero está ahí. Entonces, una de las consecuencias más grandes que deja la violencia es precisamente ese daño emocional y psicológico que deja en la víctima. Aquí, ¿cómo se puede manifestar? Hay presencia de pérdida de la autoestima, miedo, vergüenza, como tú lo estabas manifestando, pierde la independencia, el estrés, ansiedad, inclusive inseguridad y aislamiento. Muchas veces ese aislamiento puede ser propiciado no solo por el victimario, por el agresor, sino también por la propia víctima. Por eso no quiero que se enteren, me da miedo, me da vergüenza, ¿sí? Entonces también genera ese aislamiento familiar y social. Sentimientos de soledad. Esta es una de los sentimientos que más pesan en las víctimas, el de miedo y el de soledad, ¿sí? Que no tienen apoyo, que no tienen unos recursos de pronto familiares o sociales que le ayuden, inclusive sus propios recursos personales, ¿sí? Y además de esas consecuencias emocionales, pues también se puede presentar unas consecuencias físicas. ¿Físicas en qué sentido? En que todas estas situaciones de agresión que tiene que soportar, que tiene que vivir, que tiene que enfrentar, ¿sí? Puede somatizarse de muchas maneras. Entonces puedo presentar alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación, entonces no duermo casi, pienso toda la noche, no me da hambre, no me dan ganas de comer. También me da estrés, dolores de cabeza, dolores estomacales, ¿sí? Entonces mira que el impacto de la violencia no es el golpe, me hirió, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, sí, la golpeó, el golpecito, sí, la herida. No, esto es un conjunto de factores emocionales y físicos. Esto no se puede desprender, no se puede ver las consecuencias psicológicas por un lado y las físicas, no, es integral, porque es que es un ser humano, no es mi partecita del brazo que me hirieron o mi partecita emocional de que me humillaron, no, es un todo integral, ¿sí? Entonces las consecuencias son devastadoras ahí, tanto en el estado físico como en el estado emocional. Sí, señora. Las heridas.
las cicatrices que nos deja esto, porque no son solamente cicatrices físicas, también son las cicatrices en el alma, no solamente de nosotros, también de nuestras familias. El público nos pregunta, ¿por qué mi mamá no quiere denunciar a mi padrastro por agresión física? Y esto va ligado a la siguiente pregunta. Desde la experiencia de trabajo en la REMI, ¿por qué algunas personas no denuncian? Bueno, yo creo que acá Dianita también hacía colación a muchas cosas cuando hablaba de los tipos de violencia, sí, los efectos también que traen o cómo se manifiestan estos tipos de violencia. Y esto va mucho a lo que vamos a hablar ahora sobre. Es muy importante esa pregunta. Yo te decía ahora, antes de que empezáramos, que es muy importante el tema de por qué la gente no denuncia, porque muchas veces nos identificamos. ¿Sí? Nos identificamos y decimos, ay, con razón, me daba miedo dar este paso, porque tenía miedo. ¿Miedo a qué? A la reacción de mi victimario, de mi agresor, por sentimientos de soledad, por desasosiego al futuro. Bueno, si tomo esta decisión, ¿qué va a pasar conmigo mañana, con mis hijos, con mi familia? No tengo trabajo, no tengo dinero, ¿cómo voy a vivir? ¿Sí? Sí. También aquí hay algo muy importante, y es que hay que decirlo, y muchas mujeres y muchas personas no tienen credibilidad en la efectividad, correcto, de las instituciones, ¿sí? Ese es un punto, digámoslo, neurálgico. No queremos decir acá pues que en todas las instituciones fallan, ¿no? Pero sí hemos percibido desde la experiencia que hemos tenido con las mujeres víctimas que no hay credibilidad en la institucionalidad, se pierde la esperanza. ¿Sabes por qué? Porque no validamos sus emociones. Exacto. ¿Sí? Ay, pero usted, ¿por qué llora si ese señor mire cómo la tenía, mire mal? No, pues llora porque es su vida, porque eran sus emociones, eran sus sentimientos, fue su experiencia, le duele lo que está pasando, porque es el papá de sus hijos, fue con la persona que compartió mucho tiempo y pues lo último que alguien espera es que se genere tal forma de violencia. Lo otro es que romper el ciclo de violencia es muy difícil, ¿sí? Uno a veces cree y uno dice, bueno, pero usted ¿por qué no denunciaba? No es tan fácil, no es tan fácil. Diana lo explicaba ahora, el ciclo de la violencia tiene unas fases, y esas fases empiezan primero en cualquier tipo de relación que se establece, como lo decía ella, no solamente el de pareja, entre padre e hijos, entre hermanos incluso. Correcto. ¿Sí? Como la otra pregunta que nos ha hecho el público. Entre hermanos, inclusive entre compañeros de trabajo, en el área laboral, en la comunidad, ¿sí? En la misma comunidad. En toda esa clase de relaciones que nosotros establecemos se generan conflictos, y es normal que tengamos diferencias, pero lo que no está bien es la forma en cómo resolvemos esas diferencias. Correcto. Entonces ahí es cuando empieza a jugar el tema de la violencia, ¿sí? Cuando ya la resolvemos de una manera agresiva, agrediendo al otro, la integridad del otro, y romper ese ciclo es difícil, porque además hay las fases en donde está la parte de la autoculpabilidad, donde está la fase de la esperanza. ¿Quién diría que esa palabra tan bonita, que es la esperanza, ¿sí? En el ciclo de la violencia se volviera en un punto peligroso. ¿Por qué? Porque la esperanza, ¿a qué? ¿A qué cambia? A que yo voy a cambiar. Exacto. Él va a cambiar. Lo que decía Diana ahorita, ¿sí? No, él va a cambiar. Yo le juro que esto no vuelve a pasar. Es la cuarta vez que le pego, pero no le vuelvo a pegar, o no la vuelvo a maltratar, ¿sí? O es la esperanza que, digamos que aquí las creencias culturales y familiares también juegan un papel muy importante, sí, porque es que crecemos creyendo que de pronto el conformar una familia y conservarla a costa hasta de nuestra propia integridad, felicidad, correcto, tiene que ser así, ¿sí? Entonces, son muchos los factores para que las personas no denuncien, pero hay que hablar mucho sobre esos recursos individuales. El miedo, ¿sí? Muchas veces las mujeres y las personas se llenan de miedo con todas las razones, ¿sí? Ser expuesto a situaciones de agresión y de maltrato es una situación que realmente no tenemos todavía como la comprensión de cómo una persona puede soportar tantas agresiones, y es basada en el miedo básicamente y fundamentalmente.
Correcto. Y deberíamos, perdóname, yo quiero complementarle una cosita pequeña, Angélica, y es que las víctimas además replican esa revictimización de la cual son objeto institucionalmente. Cuando las víctimas toman la decisión de denunciar y se van a la comisaría, al policía, a la fiscalía a denunciar ese hecho que violentó su integridad de una u otra manera, y la respuesta que reciben es, pero si usted hubiera hecho lo que pidió él, eso no te hubiera pasado, ¿para qué vienes a denunciarlo? Si el tipo la tiene viviendo bien, usted vive como una reina, o sea, ¿qué quiere? Ya la mujer de una vez baja la guardia y empieza a sentir sentimientos de culpa. Sí, ¿Será correcto. que yo soy la que la estoy barrando? Entonces, claro, ellas mismas replican esas experiencias con las demás mujeres de las cuales son amigas, a punto que esa pérdida de confianza en la institución deja de ser, o se vuelve más bien en el derrotero por el cual las mujeres no denuncian, o porque simplemente sienten que esa persona que van a denunciar es muy superior económicamente a ellos cuando se trata de paciente médico, de docente, estudiante. Ajá. Y que es como tirarle piedras al cielo. Uno escucha a las víctimas decir, es que doctora, yo no denuncié porque yo pensé que eso era como tirarle piedras al cielo, como correcto, que eso nunca iba a pasar nada. Entonces también es un llamado a la institución para que estos casos de violencia los hagan con el enfoque de género que debe tener. No se manejen de la misma forma que se maneja cualquier tipo de lesión. Leni, y para cerrar este tema, sí, como hablamos de la experiencia desde la red de mujeres, mira, los casos, por ejemplo, que nos ha sorprendido, por ejemplo, en el tema de las mujeres campesinas, sí, todas las dificultades y barreras que tienen para acceder a la justicia y a la atención integral, ¿sí? Y ejemplos tan claros como que después de que tú haces un proceso de apoyo y acompañamiento te digan a ti, gracias, es que la verdad yo pensé que yo estaba sola, sí, y yo no sabía, wow, que yo también tenía derechos, o escuchar, por ejemplo, decir, yo pensé que el que mi esposo dijera que no le gustaba la comida caliente y que si yo le servía eso era un motivo ya para que me pegara, para que me agrediera, eso estaba normal, yo no había comprendido eso, ¿sí? Correcto. Entonces son muchas experiencias, muchas significan, todas, cada caso es particular, sí, uno no puede generalizar, que ese es otro error que a veces hacemos, ¿sí? Uno cree que si usted llega con esta violencia física y tú llegas con esta otra violencia física, podemos generalizar, no, son seres humanos diferentes, situaciones diferentes, con factores diferentes, y así tenemos que verlo. Correcto. Recordemos también que hay muchas barreras institucionales, entre ellas algunas de las que nuestras invitadas nos han expuesto. Llegan a denunciar y resulta que se encuentran con un servidor público que va a minimizar el delito del agresor, porque eso es también minimizar la agresión y hacer ver que la agresión es normal. Y repito y reitero, la violencia no es normal, ningún tipo de violencia es normal. Otro factor que es supremamente importante acá es cuál es la cultura con la que nos han hecho crecer, cuál es esa cultura que prima a nivel social en Colombia. Pues esa cultura ya se acabó, esa cultura ya no está ahí, ya las mujeres tienen voz, las mujeres no se van a quedar calladas, y esta es una invitación a ti, mujer, que me estás viendo, que nos estás viendo en este momento. Estás viviendo esta situación nefasta que es la violencia en tu casa, estás siendo víctima de violencia de género, denuncia, no te quedes callada, no estás sola. Recordemos también que hemos visto por las noticias diferentes casos donde la misma víctima graba su violación, graba sus lesiones porque la justicia no le cree, porque resulta que no, es que ella es una mujer histérica y está mintiendo. Hemos visto montones de casos de ese estilo. ¿Y qué han hecho las niñas que han sido víctimas de acceso carnal violento? Han grabado su violación. ¿Para qué? Para que la justicia les crea. ¿Cuál sería otra de las barreras institucionales que enfrentan las víctimas? Realmente son muchas, pero vamos a centralizar las que para nosotros tienen mayor connotación. Okay. Primero, las raquíticas redes sociales y familiares que tienen las mujeres víctimas. Es decir, las víctimas no tienen dónde vivir. Hay víctimas que no tienen nadie que las acoja, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad que es aprovechada por el agresor. La red de mujeres, en un esfuerzo mancomunado que hace incluso con participación, muchas veces hasta social, se han conseguido recursos para ayudar a estas víctimas, porque hemos encontrado niñas de 20, mujeres de 30, de 40, no tiene una distinción de edad,
con 3, 4, 2, 1 hijos, pero no tienen papá, no tienen mamá, no tienen hermanos, no tienen amigos, vienen trasladadas de otras ciudades, aquí no conocen a nadie, son huérfanas. Y se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque son agredidas constantemente por la persona con la que viven, por su hermano, por su papá, por su padrastro, por su compañero permanente. La red las rescata después de que se presenta alguna situación particular que obliga a la mujer por fin a denunciar esos hechos. Denuncia los hechos, la red las acoge en ese programa que gracias a Dios la alcaldía ha venido apoyando. Debemos reconocer que la alcaldía de Ibagué ha hecho un esfuerzo por ayudar a la red de mujeres a mantener ese refugio temporal para atención en crisis de esas mujeres. Sí, entonces, ese refugio, ¿qué les da a esas mujeres? Les da unas noches con su grupo familiar, les da unas mudas de ropa, porque las mujeres salen sin ropa, sin elementos para sus hijos, sin pañales, sin crema, porque los agresores ni eso muchas veces dejan sacar de las viviendas que comparten con ellas. Entonces, las mujeres llegan en una absoluta desnudez a buscar ayuda de la institución, de un arma caritativa que diga, hombre, me dio pesar, voy a regalarle un tarro de leche a esta mujer. Tienen que aislarlas, quitarles la comunicación con sus agresores para que no las convenzan de que eso no va a pasar, que las van a denunciar por secuestro porque se llevaron a sus hijos, cuando sus hijos han sido víctimas de un conflicto del cual ellos no son parte. Esa es una barrera que en la que aún debemos trabajar, porque si bien la red, con el apoyo de la alcaldía municipal y del departamento del Tolima, incluso de una representante a la Cámara, que es la doctora Adriana Magali, que ha estado muy comprometida con ese proyecto de la red de mujeres de Ibagué, esos recursos terminan siendo insuficientes, porque esos refugios son solo 5 días y después nos encontramos en la encrucijada, bueno, ¿y qué hacer con estas mujeres? ¿Quién las recibe? ¿A dónde las enviamos? ¿A la calle? ¿Con 3, 4, 5 niños? Realmente hay una carencia de recursos institucionales para que les permita a ellas crear un fondo, un cambio de domicilio, por ejemplo, temporal, mientras las mujeres pueden ser incluidas laboralmente, ¿sí? Requerimos un apoyo de la economía, de las empresas que tengan dentro de su planta personal unos cupos para estas mujeres víctimas de violencia, que puedan incluir a esos menores en centros asistenciales, mientras ellas pueden trabajar y recuperar su vida, ¿sí? Dejar la dependencia emocional, la normalización de la violencia es otra de las barreras. Todo es normal, o sea, eso no pasa nada. Hemos llegado al final de Dulce Leni con este especial de violencia de género. Estoy muy agradecida por la presencia de estas maravillosas invitadas. Les agradezco mucho que hayan venido. No se imaginan cuántas personas han estado conectados con nosotros en este momento, han estado viendo el programa, han estado escuchándonos también en Radio Estación Virtual, y pueden ser víctimas, pueden conocer una víctima que esté a su lado, y ellas tienen voz y no están solas. Agradezco mucho que hayan venido las dos para que se despidan del público y una recomendación final. Bueno, primero pues agradecer este espacio, porque realmente lo que requerimos es esto, que la comunidad en general comprenda un poquito más qué es lo que pasa con el tema de la violencia de género y cuál es su ciclo y cómo se manifiesta, para que podamos ayudar a otras personas y tomar decisiones. Y nuestra recomendación es que cuando seamos víctimas de violencia o busquemos ayuda, rodeémonos de familiares, de amigos, no nos cuestionemos a nosotras mismas, ¿sí? No nos culpabilicemos. Hay que asumir responsabilidades en muchas cosas, claro que sí, ¿sí? Que eso es diferente a la culpa, ¿sí? Y si emocionalmente me encuentro mal, busquemos ayuda, busquemos a través de las EPS el tema de la atención psicológica y denunciemos, démosle un voto de confianza a las instituciones y a los funcionarios. Esa es nuestra recomendación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de verdad por este espacio. Creo que en algo esperamos haber contribuido para que las mujeres conozcan realmente cuáles son las manifestaciones de violencia que se pueden presentar, y algo ya como a título de recomendación final es que debemos replicar ese tema de la denuncia comunitaria. O sea, no tiene que ser la víctima. Hay víctimas que están imposibilitadas de denunciar sus propios casos porque están encerradas, porque el miedo no las deja poner un pie afuera de su casa. Pero las personas que se den cuenta, que adviertan, también pueden denunciar en favor de esas víctimas para parar esos ciclos de violencia, ya que las víctimas muchas veces no son capaces de denunciar sus propios actos. Es importantísimo que ellas sepan que no están solas, que tienen acceso a las instituciones,
que deben respetar sus derechos y que ellas deben hacer respetar sus derechos, de estar pendientes de sus procesos, que muchas veces son demorados, pero que dan resultados si la víctima está ahí, latente. Señor fiscal, ¿qué necesita? Señor comisario, es esto lo que yo necesito, para que no se generalice y se otorguen medidas de protección a las víctimas generales, sino específicas, particulares, que se pueda tener en ese primer contacto un panorama amplio, de que no se trata de una violencia única, sino que se identifique si se trata de una violencia sistemática que muchas veces no se advierte por la institución. Muchas gracias por la participación, gracias a la Red de Mujeres de Ibagué y del Tolima, REMI. Hemos llegado al final. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Dulce Leni, activar la campanita de notificaciones y por supuesto continuar con mucha dulzura en sus vidas. Besos y abrazos para ustedes. Hasta pronto.